Sofonías capítulo 2, versículo 1 en adelante. Mire cómo comienza Dios hablando. Congregaos y meditad, oh nación sin pudor, antes que tenga efecto el decreto y el día se pase como el tamo, antes que venga sobre vosotros el furor de la ira de Jehová, antes que el día de la ira de Jehová venga sobre vosotros. Buscad a Jehová todos los humildes de la tierra, los que pusisteis por obra su juicio. Buscad justicia, buscad mansedumbre. Quizás seréis guardados en el día del enojo, ¿de quién? De Jehová. Quiero hablar en esta mañana, iglesia, y esta palabra tiene como título para aquellos que toman apunten: la última oportunidad. Y antes de poder desarrollar el mensaje, quiero abrir un paréntesis en esto. Porque cuando hablamos de la última oportunidad, ¿quién es el dueño de los tiempos? Dios, ¿sí? Podemos hablar de la última oportunidad que tal vez abarque un periodo de los años que tampoco lo sabemos nosotros. Porque la misma palabra dice que un día para Dios son como 1000 y 1000 años como un día. No hay tiempos del hombre en Dios. De hecho, Dios se maneja en los tiempos como cronos. ¿Y el hombre? ¿En qué tiempos? ¿Han sentido nombrar de los tiempos kairos y los tiempos cronos? ¿Sí? Bueno, quiere decir que Dios tiene tiempos diferentes al hombre. Pero sí en el Espíritu hace sentir, aún hay señales sobre la tierra, que el día de Jehová va a venir. Está cerca. Por eso, a lo largo de esta semana, y aún como el lema de todas estas reuniones, es Dios primero. Y a nosotros como hijos de Dios nos corresponde poner a Dios primero, o poner a Dios en primer lugar, o darle a Dios el lugar que le corresponde en nuestras vidas. Y mire, ayer por la tarde, mientras preparaba esta palabra, vino a mi espíritu, porque a veces al corazón Dios revela o manifiesta, pero cuando Dios en el espíritu hace sentir, hay confirmación de la palabra. Y creo, iglesia, fehacientemente, y vuelvo a repetir y hago la salvedad, no sabemos cuántos años, pero sí estamos ante la última oportunidad para el hombre de poder buscar a Dios. Es la última oportunidad que Dios le está dando al hombre para que lo pueda buscar, para que se pueda volver a Él de todo corazón. Y aún si nos remitimos a la palabra de Isaías 55, versículo 6, nos vamos a dar cuenta por qué es la última oportunidad. Algunos en esta mañana me van a decir tal vez, bueno, pero de acá a 5 años, a 10 años, no lo sé. Pero sí siento en mi espíritu, por las cosas, por las señales, por la palabra, que estamos en los tiempos finales. Amén. Estamos en tiempos finales. Y mire que dice Isaías 55, 6. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. ¿Qué nos habla eso? Que va a haber un día que ya no lo vamos a poder buscar.
Pero eso habla para algo que Dios quiere y desea, que el hombre se vuelva a Dios. Aquí la palabra está hablando de dos cosas. Una al pueblo y otra a partir del capítulo 2 de las naciones paganas que muchas veces sometieron al pueblo de Dios. Dios va a hacer justicia sobre esas naciones. Pero sí hay un día, porque aquí vemos en la palabra cómo Judá, ¿quién es? ¿Es el pueblo de Dios? ¿Sí o no? Judá es la nación de Judá, el pueblo de Dios. Podríamos decir nosotros, ¿somos pueblo de Dios? ¿Sí? Entonces Dios, ¿a quién está llamando? A nosotros, a su pueblo. El primer llamado que Dios hace es al arrepentimiento, antes que venga el juicio de Dios. Capítulo 2 habla juicio contra las naciones, pero también lo hace parte a Judá, porque Dios le está pidiendo, y comienza en el versículo 1 diciendo, congregaos y meditad. En estos días hablábamos que por ahí el 2022 no nos dio oportunidad de congregarnos tanto. Tal vez quisimos y por diferentes cosas no pudimos. Pero este año, iglesia, yo debo tomar una decisión en mi vida de poder congregarme, de estar en la casa de Dios, de hacerlo parte de mi vida. Mire, ni siquiera quiero hablar de la palabra hábito porque no me gusta. Yo no creo que el congregarse tiene que ser un hábito, tiene que ser una necesidad en nuestros corazones. En mí debe estar el deseo de buscar a Dios, pero también de congregarme, de estar como familia en la fe que somos. Y el 2022 tal vez no lo pude hacer, pero sí este año tengo que tomar la decisión, porque el juicio de Dios viene. Amén. El juicio de Dios viene. Ese día viene. Mire, en el 1:7 no habla del juicio de Dios, pero sí habla del día de Jehová, que está cercano. En el capítulo 2, versículo 2, habla el día de la ira. En el capítulo 2, versículo 3 dice el día del enojo. Ahora, ¿quién conoce a ese Dios? El Dios de ira, el Dios de enojo. Ya nos cambia el panorama, pero no es un Dios de misericordia, de amor, de bondad. Sí, pero también es un Dios de justicia. Y la palabra de Dios se va a cumplir porque dice que sobre la tierra vendrá el día de la ira de Jehová, del enojo de Jehová. Y no quiero que hoy te vayas con un concepto diferente del Dios de amor que te han hablado o que conoces, y que está bien porque Dios es un Dios de amor, pero también Dios es un Dios de justicia, de juicio, de ira, de enojo. Porque Dios por muchos años al hombre le está dando la oportunidad que lo pueda buscar, y sin embargo el hombre no lo está haciendo. Dice que es tardo para la ira y clemente en misericordia. Pero el día del juicio de Dios se va a cumplir, porque la palabra de Dios se tiene que cumplir. Las naciones enteras van a ser juzgadas por Dios. Ahora, y si les digo en esta mañana, ¿los hijos de Dios vamos a ser juzgados por Dios? ¿Lo sabían? Vamos a ser juzgados por Dios. Entonces la Biblia habla del día de la ira, del día del enojo, del día del juicio de Dios, del día de Jehová que está cercano. Pero no solamente Dios llama al arrepentimiento, sino también habla de poder convocarnos a meditar y darnos cuenta del eminente juicio antes de que éste sea ejecutado. Yo debo entender, iglesia, que ese juicio va a ser ejecutado sobre la tierra, y yo debo darme cuenta y debo buscar a Dios
porque me corresponde buscarlo. Este es el tiempo de la oportunidad. Yo no sé si el día de mañana vamos a tener otra oportunidad, iglesia. ¿Quién tiene la vida comprada? Nadie. Yo no sé cuántos amigos conocemos, cuántas familias conocemos que partieron de esta tierra sin conocer a Dios. Cantidad. Este COVID, ¿a cuántas personas se llevó sin Cristo en sus corazones? Entonces es un tema serio y en esta mañana yo te estoy hablando la palabra de Dios, porque el día del juicio va a venir, el día de la ira va a venir, el día del enojo va a venir sobre la tierra, iglesia. Eso no lo va a poder impedir nadie, porque ya Dios lo estableció. Y Dios nos está dando la oportunidad a nosotros en los días que vivimos de buscarlo. Y aún dice en el versículo 2, antes que el día, mire, versículo 2, el día se pase como el tamo, antes que tenga efecto el decreto y el día se pase como el tamo. ¿Qué es un tamo? ¿Cuántos saben lo que es el tamo? Yo hasta ayer tenía un concepto del tamo, pero después buscando, cambió. Mire, el tamo dice que es una partícula o residuo vegetal sumamente volátil que a veces se usa simbólicamente para designar lo superficial. Presta atención. Superficial, sin valor y fácilmente destruible. Mire cómo Dios compara al hombre y en esta oportunidad que le está dando con el tamo. Algo que en segundos se destruye. Algo que, como dice, es superficial, porque el tamo hace creernos pensar que es una planta. No, es una partícula y por lo tanto es sumamente fácil de destruir. Y así será con el hombre en el día del juicio, iglesia. Y aun cuánta gente, dice la palabra de Dios, va a clamar para que Dios dé una oportunidad, pero ya va a ser tarde. Por eso hoy son los días de poder buscar a Dios. Y miren el versículo 3, valga la redundancia, 3 veces Dios habla de buscar. 3 veces. Dice, buscad a Jehová. A ver, ¿quiénes? ¿Quiénes deben buscar a Jehová? Todos los humildes de la tierra. Pero hay una coma y quiero que preste atención. Dice, los que pusisteis por obra su juicio. ¿A quién se está refiriendo la palabra de Dios? ¿Quién puso por obra su juicio? ¿La persona que conoce a Dios o la persona que conoce? Levante su mano por favor en esta mañana y diga, yo. Yo porque conozco. A ellos, en estos 3 buscad, porque es la última oportunidad. Dios le está hablando. El primer punto, buscad a Jehová todos los humildes de la tierra. Y cuando habla a todos los humildes, ¿a quién se refiere? Si lo llevamos a ese tiempo, a un pequeño remanente que había quedado de la nación de Judá. Porque miren, los tiempos bíblicos, ya estamos hablando prácticamente de la 4ª generación. De la 4ª generación, donde fue una generación que prácticamente en su totalidad se apartaron de Dios. Y Dios decide no hablarles más. Porque era tanto el pecado, era tanto la inmoralidad, eran tantas las prácticas idolatras que tenían, que Dios se apartó de ellos, no ellos de Dios, Dios se apartó de ellos. Pero quedó un remanente donde Sofonías profetizó y dice que fue en los tiempos de Josías.
que estuvo ese pequeño remanente que era, en algunas palabras, el poco pueblo fiel que había quedado a Dios. No dice cuántos, pero sí habla de que era un poco pueblo que eran fieles a Dios. Porque quiere decir que los otros, le fueron infieles a Dios. Y a los tiempos que vivimos, también hay un pequeño remanente en la iglesia que busca a Dios. Mire, y perdón lo que voy a decir, porque aún hay hijos de Dios que buscan a Dios y hay hijos de Dios que no buscan a Dios. No lo ponen a Dios primero. Entonces un pequeño remanente que todavía, gracias, se mantiene, y donde hay un número de creyentes verdaderos y que creo que son los que son quienes sostienen el evangelio, el reino, los que están llevando adelante, ojalá, porque yo creo que somos millones de hijos de Dios en la tierra, ¿sí o no? Millones. Pero no todos los millones son creyentes verdaderos como Dios quiere y les son fiel a Dios. Entonces, cuando habla de los humildes de la tierra, está hablando de ese pequeño grupo de personas. Pero mire, quiero que preste atención a algo. ¿Por qué Dios le dice congregaos y meditad? Porque ese pequeño remanente, como a nosotros en esta mañana, Dios le estaba diciendo que debían tener cuidado de sus vidas. Y creo que esto lo hemos venido hablando a lo largo de todo el 2022, de cómo yo debo prestar atención a mi caminar en la tierra, iglesia, como hijo de Dios. Ustedes saben que los hijos de Dios no son una persona más, no son el pibe, no. Y no hacemos discriminación ni acepción, pero sí somos una generación exclusiva para Dios. Porque le hemos dado lugar a Dios en nuestra vida y Él nos trata como sus hijos y nosotros estamos para manifestar el reino de Dios en nuestra tierra. Pero yo debo tener cuidado. ¿Cómo es mi vida? Yo debo tener cuidado en mi caminar, iglesia. Mire, el libro de Ageo, capítulo 1, tanto en el versículo 5 como en el versículo 7, habla de que debo meditar bien sobre vuestros caminos. En otras palabras, yo no puedo tener el caminar de la gente que no tiene a Cristo. Y aún si usted quiere leer en Proverbios, capítulo 14, versículo 12, dice que hay caminos que al hombre le parecen bien, pero al final son caminos de muerte. Por eso yo como hijo de Dios, como ese pequeño remanente, tengo la responsabilidad y la obligación delante de Dios de tener cuidado en qué camino estoy caminando. La Biblia habla de dos caminos, el camino angosto y el camino ancho. ¿Qué camino le corresponde a los hijos de Dios? El angosto. No a veces en el ancho y otras veces en el angosto. O a veces caminos paralelos que yo trazo. No. Esto es muy sencillo. Ancho o angosto. Pero si soy un hijo de Dios, mi camino es el angosto. Entonces debo prestar atención, iglesia. ¿Cómo es mi caminar en la tierra? Debo cuidar de mi vida como un hijo de Dios. Yo ya no soy uno más. Yo ya no puedo tener el comportamiento de los demás. Yo ya no puedo tener las palabras de los demás. Yo ya no puedo tener los pensamientos de los demás porque soy un hijo de Dios. Y debo prestar atención a eso. Porque a mí Dios me está pidiendo prestar atención. No le dice al que no conoce, a nosotros como iglesia.
Cuando dice congregaos, está hablando de convocarnos y no solamente físicamente en la iglesia. Habla de convocarnos a un tiempo de buscar a Dios. Porque yo no puedo ser como los demás. En mí debe haber una diferencia. En mí la gente se debe dar cuenta que soy un hijo de Dios. Por ahí hay algunos testimonios que hacen 30 años que trabajan en un lugar y recién cuando sucedió algo en su vida, sus compañeros se dieron cuenta que eran cristianos. ¿Qué hiciste 30 años? Si no manifestaste a Cristo en tu vida, en tu forma de proceder, o necesitas un cartel, soy un hijo de Dios. No. Tu vida habla de que Dios está en ti. Por eso cuando habla buscar a Jehová todos los humildes, está hablando a nosotros como iglesia, el poder meditar en nuestros caminos y aún saber qué camino elegir, iglesia, porque no todos los caminos me van a hacer bien. No todos los caminos me van a conducir a la vida eterna. No todos los caminos me van a traer la salvación. Hay un solo camino y ese camino es Cristo. Ese camino es el angosto. Y que yo sé que hay cristianos que hasta reniegan y pelean con ese camino, pero tú lo elegiste. Ahora si lo elegiste, mantente. Cuida de ser un hombre o una mujer que manifieste a Dios estando en ese camino. Imagínense a cristianos insultando en las calles, a cristianos tomándose a puños con otras personas. ¿Manifiestan a Dios? Por eso Dios dice, buscad. Porque este es el tiempo, iglesia. Y vuelvo a repetir, el primer llamado al pueblo, a la nación de Judá, pero a nosotros como iglesia, es al arrepentimiento. Yo debo arrepentirme, iglesia, debo pedir perdón a Dios y reconocer mis pecados, mis faltas, y debo buscar a Dios de todo corazón. Buscad a Jehová a todos los humildes de la tierra. El segundo, buscad. Dice, buscad ¿qué cosa? Justicia. Ahora, no es la justicia como el hombre sabe. Porque si hablamos de justicia, ¿a qué nos referimos? A ver, ayúdenme. ¿Qué es hacer justicia? A ver, ya aquí en esta mañana tenemos a alguien que dentro de algunos días va a ser doctor en leyes. ¿Qué es hacer justicia? Se quedaron sin palabras. Lo recto. Sí, ¿qué más? A ver. Todo lo que ustedes están diciendo. Está bien. Bíblicamente, cuando Dios le dice al pueblo buscad justicia, ¿sabe a qué se está refiriendo? Escuche lo que le voy a decir. A procurar poner la conducta en armonía con las responsabilidades derivadas del pacto que Jehová se dignó a concertar con su pueblo. Justicia, en otras palabras, escuche lo que le voy a decir. Está hablando de tener diligencia por conseguir lo que se desea. Y cuando habla de tener diligencia, está hablando de tener cuidado. Porque Dios estableció un pacto con el pueblo. Y Dios al pueblo le dio responsabilidades, como nos da a nosotros como hijos de Dios. Entonces yo, por lo tanto, no debo
Creer que la justicia de Dios es la justicia del hombre, que está bien, Dios va a establecer lo recto y lo que realmente tiene que ser, sino que está hablando de una actitud del hombre hacia Dios, en las responsabilidades que Dios nos ha dado. Tenemos que tener cumplimiento de las responsabilidades de Dios en nuestras vidas. ¿Usted sabe que Dios nos ha dado responsabilidades morales? ¿Sí o no? Responsabilidades espirituales. Entonces yo debo buscar esa justicia en mi vida. Y aún si quiere, acompáñeme a Efesios capítulo 4. Lo vamos a leer, porque preste atención. Cuando hablamos de hacer justicia, no, Señor, a mí me robaron, que le caiga el juicio. No es esa justicia. La justicia de Dios es diferente a la justicia del hombre. En la justicia de Dios, quien tiene la primera demanda somos nosotros como cristianos, porque a nosotros nos corresponde hacer lo que un día el pueblo pactó con Dios. Vaya a Efesios, por favor, capítulo 4. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, aquí está haciendo referencia a esa gente que se apartó de Dios, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros, ¿quiénes son vosotros? Levante sus manos en esta mañana. Yo, los que busco justicia, ¿no habéis aprendido así a Cristo? Si en verdad le habéis oído y habéis sido por Él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Mire, la justicia es la verdad. Es la verdad de Cristo. Continuemos. En cuanto a la pasada, amén. Si estoy en Cristo, nueva, y debo andar como nueva criatura. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Sigamos. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente, 24, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios. ¿Qué cosa? En la justicia y santidad de la verdad. Buscar justicia es ser Cristo, iglesia. Es dando lugar a Cristo. Es dando lugar a su palabra. Es dando lugar a sus estatutos, sus decretos, sus mandamientos, sus leyes. Lo que ya Dios dice, Dios pactó con el pueblo. Y usted en esta mañana me va a decir, sí, pero fue ese pueblo. No, porque tú también en un momento te entregaste a Dios y le dijiste, te hago el Señor de mi vida. ¿Sí o no? Te hago el Señor de mi vida. Te rindo mi corazón. Te entrego mi ser. Todo lo que soy te lo entrego así. Quiere decir que a partir de que aceptaste a Cristo en tu corazón, tienes la responsabilidad de buscar la justicia de Dios en tu vida. Pero esa justicia habla de caminar como Dios quiere. Por eso cuando Dios le dijo, congregaos y mediten, ustedes presten atención, tengan cuidado cómo es su vida. ¿Cómo es tu testimonio en el barrio que vives? ¿Qué dice la gente de ti, iglesia? ¿Qué dicen en tu trabajo de ti? ¿Qué dicen tus amigos de ti? ¿Qué dice tu familia de ti?
qué dice tu esposa de ti? ¿Qué dice tu esposo de ti? ¿Vieron que cada vez se va poniendo finita la cosa? Porque el día del juicio viene, el día de la ira de Jehová viene, el día del enojo de Jehová viene sobre la tierra, pero en primer lugar a nosotros como hijos de Dios. Y el tercer buscad, y con esto termino, dice, buscad mansedumbre. Y decía, Señor, ¿cómo? A ver, la palabra de Dios dice que el Señor era manso. Aún nos enseña a ser mansos como la paloma, astutos como la serpiente. Pero por sobre todas las cosas, a ver, yo creo que eso es una actitud de la persona, es una característica. Pero cuando estaba trabajando en esta palabra y llego a buscar mansedumbre, empecé a investigar y a buscar en Dios qué es lo que Dios está pidiendo para el pueblo en los días que vivimos. ¿Y saben qué Dios está pidiendo cuando dice buscad mansedumbre? Se refiere a obediencia humilde. A ver, una persona que tiene mansedumbre, ¿es obediente? ¿Sí o no? Sí, no es rebelde. Entonces esta mansedumbre habla de una obediencia humilde. Y cuando habla de la obediencia humilde, Dios está haciendo referencia a los que aceptan ser sumisos a la palabra de Dios. ¿Vieron que hay personas que no se sujetan? ¿Conoce a alguien que no se sujeta? No se sujeta a los padres, no se sujeta a los patrones, no se sujeta, mucho menos se va a sujetar a Dios y a la palabra. Y esta obediencia humilde de buscar mansedumbre está hablando de ser sumisos a la palabra de Dios, de hacer resaltar la fuerza de una fe que se entrega en las manos de Dios, sin confiar en las fuerzas propias. Porque si yo digo, Señor, me entrego, ya le estoy diciendo, vas a ser tú en mi vida. Entonces, por lo tanto, yo me voy a sujetar a ti, a tu palabra. Y para ser sujetos hay que ser obedientes. Y hoy, a ver, ábranme el corazón. ¿Le cuesta al hombre ser obediente? Cuesta ser obediente. Y debo trabajar en eso, iglesia, porque la obediencia trae beneficios. La desobediencia trae consecuencias al hombre. Y cierro con esto, el día del juicio viene, iglesia. El día de la ira de Jehová viene, el día del enojo de Jehová viene sobre la tierra. Y esta es la oportunidad que Dios nos está dando, no solamente para la salvación del alma, sino para vivir como Dios quiere en esta tierra, manifestando su reino. Esta es la oportunidad, por eso Dios está diciendo, búsquenme. Por eso Dios le está diciendo, congréguense, mediten. Porque nosotros somos el remanente en esta tierra encargados de manifestar la gloria postrera que Dios preparó antes que el día del Señor venga. Yo soy quien debo manifestar el reino. Y esta es la oportunidad. Este es el tiempo de buscar a Dios con todo mi corazón. A ver si hay algo que hablo permanentemente en mi interior. ¿Hasta cuándo vamos a tener esas luchas internas? Y no le decimos a Dios, me entrego por completo. Me rindo a ti, Señor. Si a mí me conviene, yo te voy a buscar. Yo voy a ser ese hombre y esa mujer que sepa aprovechar la oportunidad que me estás dando, porque vuelvo y cierro. Isaías 55:6 habla de buscar a Dios mientras pueda ser
hallado, iglesia. Yo no puedo buscar a Dios después del juicio. Yo no puedo buscar a Dios después del día de la ira. No puedo buscar a Dios del día del enojo, porque ya es tarde. Hoy Dios nos está dando la oportunidad. Amén.